muchas gracias por asistir y muchas gracias, por supuesto, por haberme invitado a participar. Parte de la introducción ya la ha ido haciendo ella. El hecho de que efectivamente ayer fue el Día Mundial de la Filosofía y en Nueva Acrópolis en este año y a lo largo del año que viene se articula, se vertebran todas las actividades que se hacen con motivo de esta celebración en las 400 y pico sedes que tenemos por todo el mundo en torno a un lema: hacia la unidad por la diversidad. Y ese lema es el que ha ido orientando las actividades y se está orientando pues todo lo que se está haciendo en conmemoración de este día. Y el planteamiento que yo hice cuando me propusieron el tema de qué nos hace humanos, pues evidentemente ya estaba. Ya os podéis imaginar, voy a hacer un spoiler, nos hace humanos la diversidad que tenemos de realidades, que tenemos de situaciones, de vivencias que podemos experimentar. El acercamiento a la naturaleza humana, generalmente en Nueva Acrópolis lo hacemos desde el punto de vista filosófico. Si os apuntáis al curso de introducción a la filosofía que hacemos, pues prácticamente en el segundo tema ya aparece un desarrollo muy, muy completo de cuál es la diversidad de la naturaleza de nuestra personalidad, cómo nuestra personalidad la podemos percibir de manera diversa y unitaria a la vez. Pero como quiero proponeros la posibilidad de hacer un enlace entre la realidad filosófica, por qué el ser humano filosofa, con nuestro hecho evolutivo, pues voy a atreverme a hacer la aproximación al ser humano desde nuestra propia evolución, tal y como la contempla hoy en día la ciencia. Vamos a plantear cuestiones que están en el debate científico. Está en pleno debate. Sabéis que cuando se estudia en antropología o en general, se estudia en cualquier organismo vivo cómo fue su evolución, lo que encuentran los investigadores son indicios, pequeños hechos, pequeños descubrimientos que necesitan ser interpretados. No estamos ante una ciencia exacta, sino estamos ante una ciencia que necesita una interpretación. Y pues todo lo que vamos a ir viendo hoy está sujeto a interpretación. Hay científicos que lo interpretan más desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la biología, y hay científicos que empiezan a ir haciendo una interpretación más de carácter humano, si queremos decirlo así. Y lo que pretendo es encontrar una relación en el hecho de que nosotros, por ser seres humanos, desarrollamos la filosofía, porque como consecuencia de nuestra propia evolución. No es un invento de una cultura, no somos filósofos porque sea una endoculturación de nuestra civilización, sino que somos filósofos porque somos seres humanos. Ese es un poco el planteamiento que quiero hacer. A ver si podemos llegar al hecho. La evolución del ser humano se conoce como antropogénesis, la palabra que utilizan para describir el hecho evolutivo del ser humano. Y en la antropogénesis encontramos dos procesos fundamentales: la hominización y la humanización. La hominización es el conjunto de procesos que han hecho posible que tengamos la forma, la morfología que tenemos como seres humanos. La humanización es el conjunto de procesos que han hecho posible que tengamos cultura, con todas las herramientas, todos los instrumentos que intervienen en la cultura, que tengamos un comportamiento específico, que tengamos la capacidad de transmitir nuestra experiencia, nuestro comportamiento a través de la educación, a través del lenguaje, y todos esos rasgos que ya sí lo consideramos más propiamente humanos, forman parte de esa humanización. Tradicionalmente, siempre se pensaba que primero fue la hominización
Yo cuando la primera vez estudiando bachiller y un poco antes en la EGB que teníamos en nuestra época y empezamos a hablar de evolución, lo primero que se ponía y se desarrollaba era el proceso de adquisición de la morfología humana. Y poco más o menos, pues acordaréis que se nos representaban nuestros ancestros pues, como una especie de hombre mono, con unas cejas tremendas, un mentón que sale, cubierto de pelos, y que casi un poco antes de la historia se humaniza. Un poco antes de que empiece la historia, los sumerios, se humaniza, sale de las cavernas y se convierte en el hombre cromañón. ¿Os acordáis que todo ese era el planteamiento? La idea que se tiene hoy en día es que la humanización ha ido casi de la mano de la hominización, en un proceso que se retrasa a millones de años. Hace millones de años que empezamos a ser seres humanos. Hace millones de años que empezamos a ir adquiriendo la forma y el carácter, la conducta, las cualidades propias del ser humano. En la hominización, los científicos destacan 4 episodios que son casi simultáneos, que son clásicos, y era lo que hemos ido viendo cuando estudiamos de jóvenes el proceso de la evolución del ser humano. La bipedestación, primero, que conlleva toda una transformación, la liberación de la mano, conforme los brazos, las extremidades superiores de los brazos se nos quedan libres, dicen los científicos, y aparecen hipótesis, se libera la mano. La mano es un instrumento maravilloso, con una infinidad de músculos, que permite realizar operaciones muy complejas y que plantean que hizo posible el desarrollo de muchas de nuestras habilidades cognitivas, la capacidad de trabajar con la mano. Una extensión del desarrollo de la mano son los cuadrumanos, los chimpancés, los bonobos, que según se sabe hoy arrancan de la línea homínida. Y entonces pues ellos ya no solamente tienen la mano no tan perfeccionada como nosotros, sino que ellos son cuadrumanos, se desplazan a 4 manos. Otro episodio de la hominización fue la encefalización, o sea, el desarrollo de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo, no solamente en volumen, que era lo primero que empezaron a notar los antropólogos en el siglo XIX, capacidad craneana, tantos centímetros cúbicos, y se asociaba el tamaño con la calidad, y se asociaba que a mayor tamaño, mejor calidad de desarrollo intelectual. Y hoy ya se sabe que no, el tamaño es necesario, pero es mucho más relevante la complejidad del cerebro, la complejidad de zonas en la que se ha ido compartimentalizando y la cantidad de conexiones que se van desarrollando. Y luego también otro episodio que ocurre casi simultáneamente es la liberación del rostro. El rostro en nuestros antecesores, según plantean la hipótesis que estoy comentando, deja de ser un hocico para volverse un rostro, una cara, que tiene capacidad de expresión. Nuestra cara ya tiene infinidad de músculos y de matices que permiten expresar muchísimos estados interiores. Prácticamente todo lo podemos decir con el rostro y interpretarlo. Eso también se consideró un proceso de hominización. Hay otros muchos elementos, hay cambios bioquímicos, hay cambios en la fisiología, existen cambios genéticos, cambios epigenéticos, ahora que está muy en boga toda la investigación epigenética. Y paralelamente a la hominización surge la humanización. En la humanización va de la mano. He puesto antes un ejemplo de cómo cuando se libera la mano existen hipótesis muy fundadas de que contribuye
a que el pensamiento, nuestra capacidad de actividad mental se incremente. Con lo cual podemos también inferir lo contrario. Cuanto menos utilizamos la mano, más tontos nos volvemos. Por decirlo un poco. Hay algo de eso, hay algo a nivel de investigaciones en pedagogía. Ahí, por ejemplo, creo recordar que Suecia ya está volviendo a coger los apuntes con la mano y a quitar los ordenadores del aula, porque existe un vínculo, una conexión entre la capacidad de escribir a mano y usar la mano y la agilidad mental. Bueno, pues todo eso son procesos evolutivos que llevan millones de años. Dentro de la humanización se distinguen 8 episodios, que también fueron bastante simultáneos. El primer episodio es la conciencia de uno mismo. Hubo un momento, a lo largo de nuestra evolución, que empezamos a tomar conciencia de nosotros mismos. La evidencia que hay del tiempo que hace que empezamos a tomar conciencia de nosotros mismos, más de 2 millones de años. O sea, no es... acordaros del hombre de la caverna, del hombre mono que nos enseñaron de jóvenes, por lo menos los que tengan mi edad, y que poco más o menos que la autoconciencia puede haber sido unos años antes que los egipcios y que los sumerios. No, más de 2 millones de años. Hay objetos que se han encontrado que representan un rostro humano, una piedra en concreto, que representa un rostro, y que cuando uno reconoce el rostro de un humano en un artilugio ajeno a él o ella, evidentemente ya está indicando que existe esa capacidad de autoconciencia. Seguramente cuando empieza la autoconciencia se produce un cambio profundo en la dirección de la evolución humana. Todo esto según la antropología actual. Empezamos a darnos cuenta de que todo lo perdemos. Empezamos a darnos cuenta, los animales no se dan cuenta, viven un eterno presente. Los que tengáis animales domésticos, pues veréis que viven en su eterno presente, donde están poniendo en marcha su instinto, su conducta, según su respuesta a los estímulos externos e internos, y viven ese eterno presente. Nosotros, cuando empezamos a tener conciencia de nosotros mismos, empezamos a ser ya seres históricos. Podemos rememorar el pasado y podemos proyectar el futuro. Y nos damos cuenta de que todo lo perdemos. Si no hubiese sido posiblemente, si no hubiese ocurrido otro episodio de humanización, que ahora contaré, hubiésemos podido llegar a un callejón sin salida. Otro episodio de humanización es el contacto con lo sagrado. O sea, el contacto con lo sagrado se ha ido evidenciando en el momento en que se descubren un tratamiento específico de la muerte. Los cuerpos no se abandonan sin más, sino que se tratan. Se colocan en determinadas posiciones, se acompañan con elementos naturales o con pintura, con algo que hace que lo que se percibe como muerte no sea más que el trasunto para otra realidad. Y eso lo encontramos desde hace cientos de miles de años. Éramos otra especie, otra humanidad distinta. Y ya se tenía la posibilidad de contactar con lo sagrado. Lo sagrado los antropólogos lo definen como la experiencia de lo completamente opuesto a lo profano. Lo profano tiene lugar en el espacio y en el tiempo, lo sagrado se sale del tiempo y se sale del espacio. Y da lugar a experiencias espirituales. Pues es muy posible que empezásemos a tener experiencias espirituales hace cientos de miles de años. Y que gracias a ese contacto con lo sagrado, gracias a esas experiencias espirituales, se puede encontrar sentido. Se puede encontrar un porqué, un propósito. Se puede encontrar la percepción de la unidad. Y aquello que nos quita las ganas de vivir, que es la realidad de que todo lo pierdo, cuando introduzco un propósito, pues el propósito del
desarrollo del clan, del desarrollo de la tribu, el propósito de continuación de la vida más allá de la muerte, el propósito de sentirse uno. Son experiencias en contacto con lo sagrado, que no son lógicas, no son racionales, sino que son experiencias vivenciales, imposibles de explicar, pero que proporcionan una claridad imposible de olvidar. Y esa claridad proporciona sentido. Y seguramente cuando la evolución nos lleva al contacto con lo sagrado, encontramos sentido y esa encrucijada perversa que nos lleva a tomar conciencia de que todo lo perdemos, encuentra una resolución en el propósito, en el sentido. Lo sagrado no puede entenderse, no puede integrarse en el interior sin el pensamiento simbólico, sin la imaginación. Y la imaginación, otro rasgo de humanización, también antiquísimo. El mismo indicio que he comentado para la autoconciencia hace 2 millones y pico de años, 2.200.000, 2.300.000 años, es también un indicio de pensamiento simbólico, de imaginación. Porque la imaginación, que a juicio de muchos antropólogos es la función humana por excelencia, durante el positivismo del siglo XIX, en pleno empuje del cientifismo, en pleno empuje del desarrollo tecnológico, acordaros que ya Darwin explica que no hace falta Dios para explicar la evolución, o sea, toda la idea del mundo antiguo han caído en aras de ese desarrollismo que empieza a ponerse con mucho vigor en el siglo XIX, y aparece el pensamiento positivo. El pensamiento positivo se basa en que solamente existe lo que puedo tocar, percibir o de alguna manera explicarlo con el lenguaje oral. Y lo simbólico queda relegado, y la función humana por definición, por naturaleza, es la razón, la lógica, lenguaje matemático. Ha hecho falta un siglo entero, prácticamente todo el siglo XX, para que los antropólogos vuelvan a poner de manifiesto y vuelvan a poner, no sé, a reivindicar, a sacar del trasto del cajón del objeto olvidado la importancia de la función simbólica, de la imaginación como instrumento. La imaginación nos permite pensar. Si no tenemos la capacidad de hacernos representaciones interiores, no podemos pensar, no podemos trabajar con ideas, no podemos integrar ideas. Cuando no entendemos algo decimos que no lo veo claro. Sale un dicho popular, no lo veo claro. O al contrario, cuando entendemos algo decimos, ya lo he visto. Porque tenemos que representarnos en nuestro interior aquella idea o conjunto de ideas con las que estamos trabajando, que estamos pensando. Sean ideas de objetos concretos o sean ideas abstractas. La idea que sea tiene que tener una representación en nuestro interior. Y esa representación se hace gracias a la imaginación. La imaginación fue previa a la capacidad de poder empezar a trabajar con ideas. Y la imaginación nos permite articular otro logro evolutivo, que es el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico nos sirve para poder integrar en nuestro interior, evidentemente, realidades que no pueden expresarse con el lenguaje oral. Hacen que puedan ser comprensibles, asequibles, realidades interiores inefables, como pueden ser el mundo de los sentimientos. Si yo tuviese que explicarle a alguien que tenemos por teléfono como esta habitación, que es una realidad tangible, pues puedo hacerlo. Es una habitación que mide tantos metros por tantos metros, pared de amarillo pálido, puedo describirlo. Y la otra persona se lo puede. Pero ¿cómo le digo a una persona que la quiero? ¿Te quiero 5 metros? ¿Te quiero 10 kilos? Saco una fórmula para expresar. No, dibujamos un corazoncito. En nuestra cultura el corazoncito es una expresión de un amor apasionado. Bueno, si encima hay una flechita que lo atraviesa, ya es
te quiero hasta la tranca, te quiero. Entonces, pero ese lenguaje es un logro evolutivo, porque las realidades no materiales a las que tenemos acceso los humanos, que también la hemos ido teniendo por esa aparición de la capacidad de conectar con otra dimensión, esas realidades a veces, muchas veces son más reales que las realidades materiales. El amor de un enamorado es más real que muchas de las realidades materiales de las que se rodea. El impacto que deja una experiencia espiritual es más real que las sensaciones que pueden tener nuestra fisiología. Entonces, el gran avance, uno de los grandes avances que se tiene en ese proceso de humanización es precisamente la adquisición de ese pensamiento simbólico, de esa función de la imaginación. ¿Cuándo? Pues ya os he dicho, en la friolera de 2.200.000-300.000 años. Éramos otra humanidad distinta, casi un género distinto. Y luego ha habido posteriormente más evidencia. ¿Acordáis de la famosa hacha de doble filo que se encontró en un yacimiento en Atapuerca? Ellos, los científicos, son muy exquisitos. Entonces, como no había evidencias de ritual funerario, pues no lo pueden llamar enterramiento, y le llamaron acumulación intencionada de cadáveres. Y en ese lugar, que era un pozo, una sima, donde tenían el rito ese grupo humano de ir lanzando y dejando pues, con ofrendas y con no sé qué, pues alguien echó como ofrenda un hacha de doble filo, una bifaz de piedra, hace 500.000 de años, que indica un pensamiento simbólico, lo que representa primero la situación en la que se va a encontrar el difunto, lo que puede necesitar el difunto para el siguiente tramo de vida, y lo que había sido su bifaz como instrumento de trabajo, como instrumento no sé, o a lo mejor de categoría o de lo que fuese, pues lo acompaña en la muerte, en esa acumulación intencionada de cadáveres, que decían los científicos. Son indicios que encontramos. Otro episodio de humanización es la aparición del lenguaje, el lenguaje oral. Es más posterior. El lenguaje implica que haya órganos que permitan articular el sonido y producir palabras. Y se sabe por la anatomía que se encuentra en muchos fósiles que tuvo que ser mucho más posterior que la función simbólica. Mucho más posterior que la función simbólica. Seguramente las primeras humanidades que ya tenían función simbólica no podían hablar, no podían articular lenguaje. El lenguaje supuso otro, para mí apasionante, porque para mí tiene como una especie de aspecto mágico, porque implica que algo que tengo yo aquí y que tengo aquí, y que solamente yo sé lo que tengo y cómo lo tengo y qué es, a través del lenguaje lo coloco en el interior de cada uno de vosotros. No me digáis que eso no es mágico. Eso es una cosa fascinante. No nos damos cuenta porque lo estamos usando a diario. Los animales tienen lenguaje. Todos los animales se expresan y se comunican con sustancias químicas, con olores, a nivel visual, con colores, con formas, con sonidos. Pero ese lenguaje obedece más al instinto. Es un lenguaje, digamos, de resorte automático, que en función de la conducta, pues, se pone en marcha. En nosotros hay una intencionalidad consciente. Tenemos conciencia de lo que queremos expresar y utilizamos el lenguaje para hacerlo. El lenguaje, al igual que hemos dicho antes con la imaginación, permite articular el pensamiento. Un lenguaje rico me permite tener un discernimiento más fino. Un lenguaje pobre no me quita inteligencia, pero no me permite elaborar un discernimiento tan fino. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que estamos ante la tesitura de escribir un tipo de verde, de color verde. Si yo no conozco el lenguaje, voy a decir,
Verde claro, verde oscuro. No, más claro. No, más oscuro. Si yo sé discriminar entre el verde hierba, el verde esmeralda, verde carruaje, o sea, si yo conozco cómo se denominan los distintos tipos de verdes, mi capacidad de discriminación se hace más efectiva, tengo una capacidad de discernimiento mucho más efectiva. Bueno, el lenguaje nos permite coger la cajita adecuada para el pensamiento adecuado. Nosotros en la Escuela de Filosofía debemos tener mucho cuidado con el lenguaje porque nosotros estamos trabajando con realidades intangibles, como son las experiencias, las ideas, las emociones, los sentimientos. Y como yo no puedo mostrar la realidad intangible, yo no puedo decir, me estoy refiriendo a esto, las gafas, sino que son realidades que no se perciben con los sentidos. Si yo utilizo un lenguaje que no corresponde a la idea, la otra persona cuando reciba ese lenguaje se deriva a otra idea diferente. El lenguaje nos permite pensar en grano fino. La imaginación nos permite pensar. La fineza del pensamiento, la fineza en la discriminación entre verde carruaje y verde esmeralda, nos lo permite el lenguaje. Es un logro evolutivo. Otro logro evolutivo, otro rasgo de humanización, la formación de sociedades complejas. Todos no, pero hay muchos animales que viven en grupo. Nosotros hemos llegado a dar un paso muy diferente. Los peces, hay cardúmenes de peces, hay piaras, rebaños, hay un montón de denominaciones, e incluso los insectos sociales, ¿no?, que llamamos las abejas, las hormigas, las termitas. En el caso del ser humano, producimos una sociedad de seres conscientes de sí mismos y conscientes de las relaciones sociales que se establecen. La sociedad llega a ser algo tan complejo que produce una especie de retroalimentación en el desarrollo de la imaginación, en el desarrollo de la inteligencia, en el desarrollo del lenguaje, porque permite solucionar problemas individuales en el seno de lo colectivo. La sociedad nos ampara, la sociedad nos permite crecer, nos permite desarrollarnos, nos permite algo que entendemos poco en el occidente que estamos viviendo ahora, porque nuestro modo de vida se ha vuelto profundamente individualista a unos niveles casi antinaturales, y no acabamos de tomar conciencia clara de la impronta que deja la sociedad, el desarrollo social en la persona. Pero otras culturas occidentalizadas, pero que todavía mantienen su mentalidad social, pues es más fácil de entenderlo. Si no fuésemos seres sociales, si viviésemos de espalda a la sociedad, cualidades tan humanas como la compasión, como el altruismo, como el sentido de la justicia, todos tenemos sentido de la justicia. Una cosa es que sepamos de leyes y otra cosa es que no percibamos el sentido de la justicia. Los niños, cuando nacen, ya tienen sentido de la justicia, hay experiencia y observación al respecto. Y saben cuando hay una situación justa y cuando hay una situación injusta. O sea, tenemos ese sentido. Si no fuese porque vivimos en sociedad, no lo tendríamos. Una persona que decide abandonar la sociedad, por ejemplo, cualquiera de los componentes de nuestro mundo occidental totalmente individualizado, que nos volvemos de espalda a la sociedad, nuestro grado de altruismo baja, nuestro grado de compasión baja, nuestra percepción de lo justo se atrofia. La vivencia plena en lo social, el compromiso pleno con el otro, nos proporciona, y a un logro evolutivo, todo ese desarrollo de vivencia y de facultades interiores. Se conoce ya que tenemos inteligencia social, tenemos la capacidad de establecer relaciones sociales,
Y hay una descripción que le llaman inteligencia maquiavélica. No es algo peyorativo. Es la descripción de cómo una persona perfectamente involucrada en lo social puede anticipar comportamientos de la sociedad, puede anticipar movimientos de la sociedad, puede anticipar qué va a hacer el otro o los otros en relación a un tema determinado. Ahí tenemos que meter imaginación, tenemos que meter muchas de estos episodios de humanización que ya dije al principio que van ocurriendo prácticamente casi de forma simultánea y que se van retroalimentando. El fuego, el dominio del fuego. A mí me fascinó cuando leí la primera vez la hipótesis que plantea, me dejó un poco parado. El dominio del fuego también se considera un rasgo de humanización, no solo porque nos proporciona calor, porque ilumina, porque permite preparar los alimentos, nota al margen. El hecho de preparar alimentos es un hecho profundamente cultural. Hay algo inconcebible. Yo no sé dónde está la intuición. Quiero decir que un trozo de fruta intuitivamente le pega un bocado, pero una semilla dura de trigo, ¿cómo sale el hacer el pan? ¿Cómo sale? O sea, que hay todo un proceso cultural con la imaginación. Bueno, nota al margen. Dicen los neurocientíficos que posiblemente la posibilidad de usar el fuego pudo estar detrás en el desarrollo del sueño REM. El sueño REM lo tenemos solamente los humanos. El sueño REM, sabéis que el REM corresponde a la sigla en inglés de movimiento rápido de ojos, porque empiezan a moverse los ojos rápidamente, se perciben por debajo de los párpados, y es una fase del sueño en la que el cerebro va integrando y va ordenando toda la experiencia que ha acontecido en el día. Es como una especie de reseteo, ¿no? Si queremos usar un poco la metáfora de un equipo informático. El reseteo, he visto que cuando se baja una actualización, pues de inmediato hay que hacer un reseteo para poder reiniciar, para poder poner una especie de reiniciar, para que se vayan incorporando, para que el cerebro sea un poco más, tenga más información. No lo tienen los primates más cercanos a nosotros genéticamente, no lo tienen. Chimpancés y bonobos duermen en un estado de semialerta. De tal manera que en cuanto se escucha un chasquido de lo que sea, ya están atentos y ya activan todo su patrón de conducta de alarma. Tuvo que haber gente que vigilase por las noches, gente que mantuviese seguridad. Y dicen eso los neurocientíficos, a mí me quedé sorprendido. Y gracias a que hubo gente que vigilaba por las noches con una herramienta muy efectiva para poder ahuyentar la alimaña y todos los peligros, el resto pudimos empezar a desarrollar ese sueño REM. Me parece también una historia, esta dice, bueno, qué bonito, ¿no? La capacidad de hacer instrumentos también ha sido considerada pues, desde el principio, incluso en la propia antropología clásica, ya en el siglo XIX, se decía que la aparición de la cultura, el rasgo que se denominaba cultura, era cuando empezamos a utilizar y hacer instrumentos de piedra, que es lo que queda después de todo el proceso del tiempo. Hay otros animales que hacen instrumentos, pero a un nivel muy rudimentario. Nunca han llegado, ni por asomo, a los momentos, a los albores de la humanidad. Los instrumentos más simples, más sencillos que vemos en los albores de la humanidad, estoy hablando de hace más de 2,5 millones de años, cuando éramos otro género distinto, no siquiera éramos homo, sino que éramos australopithecus, ya empieza a haber todo el proceso de humanización que supone hacer una herramienta. Tengo que identificar el problema, limitarlo, imaginar la solución e imaginar y diseñar el instrumento que me permite dar la solución. Es complejo. Hoy en día estamos muy acostumbrados a ir a la ferretería y ya está, pero no hacemos ningún instrumento. Y cuando damos con algo, oye, mira, un artilugio pensado para partir la almendra y que la cáscara vaya por otro lado, pues lo sentimos
Pero en ese momento, pues posiblemente esa capacidad de identificar un problema, ver la solución y diseñar el instrumento que me permite aplicar la solución, no me digáis que no, ingenioso. Pues posiblemente tuvimos que trabajar con piedra, por supuesto que es lo que ha aparecido. Hay muchas clasificaciones de piedra, ya sabéis que hay todavía quedan muchas formas de hacer el trabajo de ciencia en base a los elementos materiales, pues clasificando y ordenando por la forma y demás. Pero también pues tuvimos que trabajar con madera, con fibras vegetales, con huesos, con todo lo que era dúctil para poder hacer herramientas. Por último voy a detenerme en la capacidad de fabricar viviendas. Cuando yo era joven y empecé a acercarme a la evolución, voy a contar una anécdota de cuando yo era joven. Yo era muy joven, y mi padre compró unos libros de evolución que estaban muy bien ilustrados con fotografías de paisajes africanos y unas ilustraciones sobrepuestas sobre las fotografías pues, de especies que tenían la forma de hombre mono. El australopiteco, el hombre neandertal. Y yo estaba fascinado. Y en religión me preguntaron el origen del hombre. Yo dije, el hombre viene del mono. No era la respuesta correcta. El hombre viene de Adán y Eva. El profesor de religión llamó a mi padre, oye José Luis, ¿qué es lo que se ve en vuestra casa? Esto no es lo que dice la Santa Madre Iglesia, esto no es lo que... No, hombre, no, ves que mi hijo he comprado unos libros, o sea, como no digo para que veáis un poco como de dónde venimos a veces, ¿no? A la hora de la información y de la formación. Pues en esa época se pensaba que el hombre vivía en las cuevas. Poco más o menos, no había otra necesidad, nada más que estar en la cueva ahí, agachado, no había nada. Luego se ha ido descubriendo que no, que efectivamente las cuevas son lugares sagrados. Lugares donde las pinturas representaban la posibilidad de poder conectar con otras dimensiones. Algo parecido a lo que se hace luego con el chamanismo, además. Y que las viviendas, los animales representados muchas veces no son los animales que se comían. Porque luego se han ido viendo yacimientos qué animales eran los que habían estado en la lumbre, que habían estado en la cocina y no se correspondían con los animales que aparecían, los búfalos, los bisontes. Con lo cual estamos hablando de un uso que tendría otra utilidad vinculada con lo sagrado, como hemos dicho antes. Se sabe que hacían viviendas y al hacer viviendas implica también una necesidad profunda de cambiar el entorno. No me conformo. Lo más que hacen los animales son nidos. Oye, que están muy bien los nidos. O sea, he visto los nidos, tienen su trabajito, ¿no? Con un pico ahí hacer, eso tiene. Y los chimpancés y los gorilas hacen también nidos, ¿no? Una especie de camastros con restos vegetales van poniendo. Pero el hecho de transformar el entorno, crear nuestro entorno, en base a vivienda y a toda la infraestructura que hay relacionada con vivienda, pues es también un rasgo de humanización. La vivienda en piedra más antigua de la que se tiene evidencia, ya estamos en época casi histórica, en el inicio del Neolítico. Templo. En Turquía hay un yacimiento que lo conoceréis seguro. Yo lo voy a pronunciar mal porque apenas pronuncio el castellano, pues imaginaros pronunciar otra lengua. Göbekli Tepe. Pues ahí lo primero, en una sociedad que era de cazadores, que no había todavía agricultura, sabéis que estaba la teoría de que la idea de la divinidad surge cuando aparece el sedentarismo del neolítico, ¿no? De la agricultura y demás. Pues ya los edificios más sólidos y de piedra que aparecen hace ya muchos miles de años, creo que eran 11.000 años antes de Cristo, un templo, sin otra cosa alrededor, donde posiblemente pues, toda la gente, todas las sociedades de la zona pues, fuese pues, para tener su experiencia espiritual.
hay mucho más indicios de humanización. Ahí pues yo he cogido pues, los 8 un poco más relevantes, que tampoco lo he ordenado por orden de importancia, porque si os podéis pensar, todos se interrelacionan y se potencian entre sí. Y quiero bajar un poco más la idea. Todos estos rasgos de humanización tienen como secuela el desarrollo de valores interiores, el desarrollo de capacidades interiores, lo que un filósofo clásico llamaría virtudes. Cuando antes he descrito el desarrollo de la sociedad compleja, y he mencionado algunas de esas virtudes, por ejemplo, la generosidad que supone pensar en el otro. Hay indicios de que, por ejemplo, el altruismo lo venimos ejerciendo hace más de 1,5 millones de años. Hay multitud de fósiles donde, cuando los patólogos forenses han estado analizando, encuentran huellas inequívocas de que tuvo que tener cuidado esa persona, de que si no hubiese sido por los cuidados que le hubiesen proporcionado sus congéneres, no nos habría salido adelante. Cuidar siempre es algo de alabanza, o sea, cuidado siempre es digno de alabanza. Pero en un momento extremadamente duro para el ser humano, viviendo en unas condiciones extremadamente duras, ya se sabe muy bien, muchos grupos humanos se saben cuáles eran las condiciones que tenían y son inimaginables, de nivel de dureza, a nivel de... El dedicar tiempo, energía y los escasos recursos a cuidar a otro durante años, o a más de uno, implica que hay generosidad, implica que hay amor. El primer indicio aparece en una mujer, voy a llamarle mujer, aunque es de otra especie distinta porque para mí tienen rasgos humanos. Una mujer de lo que llaman Homo rhodesiensis, hace 1,5 millones de años, que por una hipervitaminosis, pues posiblemente tuvo una enfermedad que no recuerdo cómo es el nombre, pero que se empieza a desprender el tejido de los huesos. Y es muy doloroso y requiere cuidado, y esa mujer tuvo que vivir un final de sus días muy duro, muy doloroso, y forzosamente necesitó cuidado. Otro viejecito, en Atapuerca, que murió de viejo con una deformación congénita de cadera. Tenía que ir así, en un medio de vida que supone que requiere ejercicio físico para poder vivir y cogerse el sustento y hacer las cosas. Esa persona que murió de viejo necesitó forzosamente de cuidados toda su vida. Necesitó de que alguien cazara para él, le diese cosas. Seguramente él tendría otras funciones, porque ya había sociedades complejas. Pero quiero decir que todo el proceso de humanización necesariamente tuvo como secuela la que fuésemos adquiriendo valores, capacidades, virtudes, que fuésemos desarrollando vida interior. Si entendemos por vida interior, como decía la maestra Delia Steinberg, toda aquella vida que bulle en nuestro interior, que ninguna otra persona puede tener acceso nada más que nosotros a través de la imaginación, y donde podemos experimentar toda naturaleza de sensaciones, de sentimientos, de sensibilidades, la capacidad de tener experiencias de tipo espiritual, la capacidad de pensar, la capacidad de tener discernimiento, la capacidad de socializar, la capacidad de enseñar. Todo eso forma parte de la vida interior. Y esa vida interior, al contrario de lo que se creía hasta hace poco, no es una pátina cultural. No es la consecuencia de un sistema de creencias o de determinada ideología o de una endoculturación previa, sino que son logros evolutivos. Cualquier ser humano tiene la posibilidad de desarrollar la vida interior. ¿Por qué? Porque justamente el desarrollo de la vida interior es lo que nos ha permitido evolucionar y salir adelante. La humanización es lo que nos ha permitido salir adelante. Hay una teoría muy significativa
que dicen que la hominización nos dejó como animales incompletos. No podemos correr como corre un leopardo. No tenemos las garras, las uñas, los dientes. No tenemos la ferocidad. Bueno, ferocidad sí tenemos las cosas. No tenemos, pero en esa situación de desequilibrio, de no llegar, empieza a ponerse en marcha la humanización y vamos adquiriendo una serie de cualidades que decimos que son propias del ser humano y que es lo que nos permite salir adelante. La vida interior es un logro evolutivo que nos permite salir adelante. Otros animales también tienen su proceso de formación de la forma. Pues no sé, pues como un caracol. Pues, en su evolución pues va adquiriendo la forma de caracol. Pero algo parecido a la humanización solamente lo tenemos los humanos. No hay ningún otro más. Y eso es una característica propiamente nuestra. ¿Qué nos hace humanos? Que era la pregunta del título de la charla. Nos hace humanos la síntesis de todo. Pero no todo pesa igual. Nos hace humanos la hominización y la humanización. Nos hace humanos que tengamos dos piernas, evidentemente, y que tengamos la genética de humanos, y que tengamos... Pero no todo pesa lo mismo, no todo contribuye igual. Nuestra morfología, el momento de edad que cada uno tiene, es más temporal, se ve más afectado por el paso del tiempo. La edad que yo tengo, con las circunstancias que tengo asociadas a mi edad, van a ser mucho más limitadas en el tiempo, mucho más temporales que los principios que tengo, los valores que tengo, las virtudes que tengo, el amor que haya podido desarrollar, la sensibilidad que haya podido desarrollar. Entonces, dentro de esa síntesis, de que somos humanos por esa síntesis, no contribuye lo mismo los rasgos que se consiguen con la hominización que los rasgos que se consiguen con la humanización, cuyo peso específico es mucho mayor. Sencillamente porque es lo que nos permitió salir adelante y es lo que más perdura en el tiempo. ¿Cuánto dura la juventud? Un suspiro. ¿Cuánto dura un catarro? Un suspiro. ¿Cuánto dura el hambre? El tiempo que tarda en llenar el estómago. ¿Cuánto dura los fenómenos asociados a la parte material, a la parte mucho menos que la impronta que me deja una experiencia espiritual? Que la satisfacción que experimento cuando desarrollo la generosidad. Que el rumbo que pongo en mi vida cuando identifico mis principios. Entonces, somos humanos, con todo, pero la contribución que hacen los valores humanos adquiridos por humanización, por desarrollo evolutivo, es mucho mayor. Hablamos de logros evolutivos porque, evidentemente, las capacidades interiores las tiene cualquier ser humano, cualquiera de los 8.000 millones de seres humanos que constituyen la humanidad, humano arriba, humano abajo, las tiene. Lo que cambia es la forma de expresión. Nuestro contexto cultural hace que la forma cambie. Y somos tan tontos que nos peleamos por la forma. Y que le negamos el pan y la sal a otro porque tiene forma de manifestar la vida interior distinta a la nuestra. Como podéis anticipar un poco ya la reacción que planteaba al principio, la naturaleza de la indagación filosófica es precisamente la vida interior. El propósito de la indagación filosófica es conocer cómo somos, saber cuáles son nuestras potencias, identificar nuestros propósitos, y eso son lo que hemos ido adquiriendo por logro evolutivo. Cogiendo un poco imitando a Aristóteles cuando habla del animal político, pues yo me atrevo a decir que somos animales filosóficos. O sea, la consecuencia
o una de las consecuencias o la actividad que podemos desarrollar los seres humanos en relación a la filosofía es una consecuencia de nuestro propio proceso de humanización. No es la consecuencia de que yo haya estudiado bachiller en un sitio o en otro, no es la consecuencia de los planes de enseñanza, no es la consecuencia de... es la consecuencia de nuestro proceso de evolución. Nuestra evolución nos ha llevado a ser filósofos, a poder filosofar. Nosotros en GEN hicimos ya termino con esto, hicimos un experimento. Hace ya unos años cogimos con la gente más joven e hicimos el experimento de ir indagando en las distintas formas de producción cultural. Por ejemplo, la lista de los 40 principales, un día cualquiera. Las 10 primeras canciones. Cogimos la letra, traducida, porque casi todas son en inglés, y empezamos a ver de qué hablaba la letra. Pues la mayoría hablaban de problemas filosóficos. La mayoría planteaban preguntas filosóficas. La mayoría buscaban respuestas filosóficas en relación a qué va a ser de mí en la vida, mi lugar en la sociedad, temas de amor, temas de... Cogimos lo mismo con series de estas japonesas, yo no sé cómo se llaman, que son como manga, que son como los dibujos, hay un montón de series que son un producto cultural que tiene mucha gente joven. Y entonces, a mí se me escapa ya más un poco el tema de la serie y le propuse que fueran instalando series que tuviesen contenido filosófico. Y efectivamente empiezan a aparecer series con contenido filosófico. Series que demuestran un uso de la filosofía para formular preguntas y encontrar respuestas. Lo mismo hicimos con la poesía slam. Esto que se pone muy de moda y que son un tipo de poesía muy fresca, ¿no? que en muchas zonas de alterne de la gente joven pues lo va haciendo. Y entonces les propuse que hiciésemos también una indagación en la poesía slam. Y los mismos resultados. Nosotros, como fruto de la evolución que hemos ido teniendo a lo largo de millones de años, filosofamos de forma natural. Luego aquí tenemos la relación que os planteaba como reto de ir viendo si podemos vincular la filosofía con los logros evolutivos. Efectivamente. ¿Qué nos hace ser humanos? Pues nos hace ser humanos la síntesis de todo, que nos permite con ese cuerpo y ese alma, porque imaginaros que yo en vez de llamar vida interior lo llamo alma. Al final llego a la conclusión de que el alma la hemos activado a través de todos esos procesos de humanización. Es lo mismo que la vida interior. Pues a través del cuerpo y alma te puedo tener experiencias maravillosas en lo material y experiencias maravillosas en lo espiritual. Y la filosofía nos acompaña siempre. Feliz Día de la Filosofía. Muchas gracias.